Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este canal de noticias. Bueno, hoy tenemos noticias muy importantes para todos ustedes. Resulta que hoy por la mañana, en la conferencia que da todos los días en Palacio Nacional, bueno, pues les dijo a los diputados y a los senadores de Morena que tienen que salir del escritorio porque ella quiere más territorio que escritorio. Para que mejor me entiendan, dijo que los diputados y senadores de Morena no deben de estar sentados en su escritorio muy cómodamente, que deben de salir a los distritos que los nombraron o donde los nombró la gente para informarle al pueblo de lo que están haciendo. Ya no los quiere sentados en su curul o en su oficina. Quiere que vayan a enlodarse, a ensuciarse los zapatos de tierra, en donde está la gente, en donde está el pueblo, en donde está la gente más pobre de sus distritos. Quiere que vaya a esos lugares para que le informen a la gente de las reformas que están realizándose ahorita constitucionalmente. Es decir, las reformas a la Constitución, como la reforma al Poder Judicial, como la reforma energética, como la reforma a los ferrocarriles y como la reforma al aumento de los salarios mínimos que nunca deben de estar por abajo de la inflación. Eso es lo que quiere la presidenta de la República que los diputados y los senadores de Morena hagan. Porque imagínense ustedes, en años anteriores solamente recibían el voto del pueblo y se olvidaban del pueblo. Y no nos volvían a ver otra vez hasta que venían las siguientes elecciones. Dice la presidenta, eso no queremos ahora. Ahora queremos más territorio y menos escritorio. Así es que, diputados y senadores, ya dejen el escritorio, ya dejen la flojera y vayan a ver al pueblo, vayan a su distrito como les pide la presidenta. Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí, proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo. Y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio, y ya no salen de ahí. Son representantes populares. Entonces, si están en una comisión o no, pues es asunto de ellos en qué comisión y cómo se eligen. Pero lo que es mi opinión muy personal es que, además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética. Esa es una tarea fundamental, a territorio, así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo, las y los legisladores a territorio. Hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio. En otra información,
Hoy mismo por la mañana, también la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se refirió a la senadora Andrea Chávez de Chihuahua, porque Andrea Chávez fue violentada por un caricaturista, porque la senadora Andrea Chávez fue objeto de violencia de género. Y esto no se puede permitir, a pesar de que los periodistas tenemos la protección del artículo 7º de la Constitución. El artículo 7º de la Constitución dice que tenemos libertad de expresión. Pero amigos, miren, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje. Y este caricaturista de nombre Antonio Garci violentó a la senadora Andrea Chávez. Y esto es por violencia de género. Dijo la presidenta que esto no se puede permitir y le dio todo el respaldo a la senadora. Vamos a escucharla. ¿Cuál es el problema de esta crítica en redes sociales, esta ofensiva, esta ofensa, vamos a llamarles, contra la senadora Andrea Chávez? Que no tiene que ver con su actuación política, sino se fueron a un tema personal, íntimo, en una violencia que no es justificable. Distinto es, más allá de si hay alguna misoginia o no, que es condenable, cuando es un tema político expresado en una imagen. El problema aquí es que no tenía nada que ver con sus posiciones políticas, con su posicionamiento, sino con un tema absolutamente personal y con su cuerpo. Y eso debe denunciarse. Hombres y mujeres, no solo las mujeres. O sea, eso es violencia, por el solo hecho de ser mujer. Entonces, por eso ahí mi solidaridad y mi apoyo. Ella tomó la decisión de, aparte, hacer una denuncia penal por la ley Olimpia. Pero lo que nosotros no podemos permitir es ese tipo de violencia que tiene que ver con el ser mujer. Repito, es muy distinto a las caricaturas que incluso me hicieron a mí, que pudieran rayar en la misoginia, pero que tienen que ver con un asunto político que se quiere describir. No, aquí no tenía nada que ver con un asunto político. Se fueron con un asunto personal, íntimo de ella. Eso no es aceptable. Y entre todos y todas, tenemos que parar eso. Porque eso es discriminación. Pero además es violencia contra una joven, sea senadora o no. Entonces, esa es mi posición al respecto. Por otro lado, tiene que ver con la discriminación por ser mujer, que lleva en algunos casos a la violencia física. Muchas veces de los propios familiares. Yo decía que de los feminicidios, al menos en la Ciudad de México, que fue lo que me tocó ver durante muchos años, lamentablemente el homicida en la mayoría de los casos estaba vinculado con alguien relacionado con la mujer, pareja, expareja, en muchísimos casos. Y eso significa que había un círculo de violencia que a lo mejor no fue denunciado o no fue atendido en su momento y llega incluso al feminicidio.
Entonces, también ahí, por eso las leyes que se presentaron, las modificaciones, las reformas y el trabajo que tenemos que hacer conjuntamente desde la prevención hasta la cero impunidad. La senadora dio una conferencia de prensa relacionada precisamente con esta violencia de género que se dio en contra suya. En esta conferencia de prensa, la senadora de Chihuahua dijo que lo hace en base a la ley Olimpia, en donde no se puede permitir que las mujeres sigan siendo violentadas, que sigan siendo violentadas por personajes que siguen siendo machistas. Ese caricaturista, Antonio Garci, ha violentado no solamente a la senadora Andrea Chávez, ha violentado también a la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y entonces, Andrea Chávez, en esa conferencia de prensa, dio a conocer los artículos que este caricaturista está violando. Y la verdad, miren, le puede caer una multa económica o hasta la cárcel, porque este artículo dice que puede recibir de 1 a 5 años de cárcel por esta violencia de género. Ante esta denuncia que hizo la senadora en la Procuraduría General de la República o en la Fiscalía General de la República, el caricaturista ya está pidiendo asilo en otro país. Yo no sé qué país lo vaya a recibir siendo tan machista. Porque ya ven que Ciro Gómez Leiva pues ya pidió asilo allá en España, ya se fue. Ya no aguantó la presión. Sí, amigos, Ciro Gómez Leiva ya fue a llorar ahí mismo en Milenio con el señor Infante. Ese que tiene un programa que se llama El Minuto que Cambió Tu Vida. Fue a llorar diciendo que es perseguido por el sistema político, que porque no hay libertad de expresión. Amigos, nunca en la historia de México había habido tanta libertad de expresión en México como lo hay ahora. Durante los 6 años que estuvo el presidente López Obrador, a ningún periodista se le persiguió. A ninguno. Y Ciro Gómez Leiva estuvo duro y dale contra el presidente. Por eso ahora, pues ya no se siente cómodo aquí en México. Y ya se fue a España. Bueno, así exactamente este caricaturista lo está haciendo. Ya pidió asilo en otro país porque dice que hay persecución para los medios de comunicación. No es así. Este caricaturista es del periódico El Financiero. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Andrea Chávez. Quiero presentarles a todas y todos ustedes la denuncia que realicé el día de ayer en la Fiscalía de la Ciudad de México por los hechos registrados el pasado 4 de octubre, en donde el caricaturista Antonio Garci Moreno publicó una imagen producida con Photoshop o inteligencia artificial, vulnerando mi intimidad e integridad sexual. Es una conducta tipificada tanto en el Código Penal Federal, en el artículo 199 del Código Federal Penal, el artículo 199 octis, y con el artículo 181 del Código Penal de la Ciudad de México, que me permito dar lectura. Artículo 181 quintus. Comete el delito contra la intimidad sexual, fracción primera,
quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Este tipo penal, que considera una conducta violenta que atenta en contra del bien jurídico tutelado de la intimidad sexual, amerita una prisión de 4 a 6 años, una pena privativa de la libertad, así como una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. Amigos, pues así están las cosas. Nosotros como periodistas no podemos violentar a nadie. Como periodistas tenemos que ser respetuosos. Si tenemos un micrófono en nuestras manos, no nos da derecho a ofender a nadie. Por eso yo les dije desde hace muchos años, más de 40 años, les dije que los que tenemos en un micrófono en la mano tenemos que ser muy responsables. Sí hacemos señalamientos contra los políticos corruptos. Aquí mismo yo los he hecho. Sí hacemos también señalamientos con aquellos líderes de la política que se pasan de vivos. Pero no lo hacemos en el sentido de la violencia de género, por ser mujeres o por ser hombres. Así es que todos aquellos periodistas o youtubers que tengamos un micrófono en la mano hay que tener mucho cuidado, porque tenemos una gran responsabilidad como periodistas. El artículo 7º, como les digo, nos da la libertad de expresión, pero no para que abusemos. Así es que, así están las cosas. Bueno amigos, pues estuvo con ustedes su amigo y servidor, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima, Dios mediante.